me presento y las presento después cada una cuando dé la parte que corresponde o que quiere compartir con los trabajadores, se presentarán. Bueno, yo soy la doctora Patricia López, soy una de las abogadas del equipo interdisciplinario de tratamiento, prevención y sanción de la violencia laboral correspondiente al Poder Ejecutivo y organismos descentralizados, entes autárquicos y demás organismos del Estado. El equipo interdisciplinario, en este caso, está compuesto por abogados, mediadores y psicólogos. La doctora Berniani es la mediadora, abogada mediadora del equipo, y la licenciada Paula Romero es una de las psicólogas del equipo. Nos acompañan la coordinadora del equipo interdisciplinario de tratamiento, prevención y sanción de la violencia laboral del municipio, la coordinadora del equipo interdisciplinario de la legislatura, la doctora Rojas, municipio, la doctora Castellán, legislatura, y la coordinadora de RAC, del organismo SAMER, que es la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, que aborda la temática también de los conflictos laborales y o posibles situaciones de violencia como un paso previo a que las denuncias o los casos lleguen a la oficina del Ejecutivo. Bueno, más o menos la idea es, o el objetivo de esta charla, yo le llamaría charla informativa, no sé si capacitación, charla informativa para conocer la normativa vigente en relación a esta temática que es la violencia laboral, que no es una temática nueva, pero sí es de abordaje más o menos reciente. La ley marco, la ley primera sobre prevención, tratamiento y sanción de la violencia laboral, data del año 2012, que es la ley 2023A, cuyo objeto, como dijimos, es prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral exclusivamente en el sector público provincial. Entonces, esta ley 2023A, que es una ley provincial, data del año 2012. Fue reglamentada en el año 2015 a través del decreto 1302 del 2015, que reglamentó algunos de los artículos de la ley 2023A, y en el año 2018 se sanciona la ley 2772L, que es el protocolo de actuación, que viene a complementar la ley 2023A. La ley 2023A consta de 27 artículos, y el protocolo de actuación viene a complementar esa ley, habilita espacios de mediación, describe los perfiles de las víctimas y victimarios, es un poco más abarcativa, más extensa. Entonces, cronológicamente, la ley 2023A data del año 2012. El decreto reglamentario, año 2015. La primera oficina que se conforma fue la del legislativo, el Poder Legislativo, en el año 2016. Luego, la Oficina de Violencia Laboral del Ejecutivo en el año 2017. Y el único municipio adherente a esta ley que conformó su oficina es el municipio de Resistencia, que funciona desde el año 2022. Bueno, el Poder Judicial conformó su oficina, está a cargo de la licenciada Ulrich, y está conformado desde el año 2023. Y la doctora Pintos está a cargo de la oficina RAC SAMER, que está conformada desde el año 2020. Bueno, entonces tenemos la normativa que 2012 se sancionó la ley, las oficinas comienzan a funcionar 2016 en adelante, se vienen conformando. En el 2018, se amplía un poco más el protocolo de actuación, pero en el año 2021 Argentina ratificó el convenio 190, del cual nos va a hablar la doctora Berniani oportunamente, el convenio 190 de la OIT. ¿Qué significa esto? Que Argentina ratificó ese convenio de la OIT, y ese convenio tiene jerarquía constitucional
quiere decir que en el orden de prelación de las leyes está en la cúspide y toda la otra normativa por debajo debe adecuarse a ese convenio. Si bien ahora vamos a hablar de la ley 2023A, que es nuestra ley local, esa norma como que quedó desactualizada y la idea o el objetivo es actualizarla y adecuarla al convenio 190 de la OIT, que como les dijimos, si vamos a un orden de prelación, siempre va a estar por encima de toda otra normativa el convenio 190 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, como bien saben. Bueno, esta ley, vamos a hablar de nuestra ley, de la ley 2023A. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral. Exclusivamente habla del sector público provincial, no habla del sector privado. Es para el sector público provincial. Prevenir sería a través de las charlas, concientizaciones y demás. Sancionar ya cuando se inicia algún tipo de procedimiento administrativo tendiente a la sanción de los de alguna conducta comprobada. Y erradicar es que, conforme al convenio 190, todos los espacios estén libres de todo tipo de hostigamiento, acoso en el mundo laboral, diríamos. En realidad el convenio 190 habla de tolerancia cero a la violencia laboral en los espacios donde uno cumple funciones. Bueno, el ámbito de aplicación de la presente ley es todo el territorio de la provincia del Chaco, sector público provincial, nada más. Sí, el órgano de aplicación en este caso, si bien seguramente habrá reformas, porque la ley seguramente se deberá adecuar, pero por el momento todo lo correspondiente al poder, cada poder tiene su propia oficina sobre prevención, tratamiento y sanción de violencia laboral. El Poder Legislativo aborda la temática, aborda todas las situaciones de conflicto o violencia de sus agentes. El Poder Judicial aborda todo lo correspondiente a sus agentes y el Ejecutivo aborda la temática en relación a todos sus agentes, más estos organismos, en este caso Vialidad Provincial también. Bueno, por otro lado, hablamos de que esta es una norma, ¿no es cierto?, de orden público, y el Estado es el que debe garantizar justamente que se haga efectiva, esto no sea letra muerta sería, ¿no es cierto?, que se haga efectiva la aplicación de la presente ley en una política de eliminación de todo tipo de, o de todas formas de violencia, ¿sí? Y en el caso de que ya ocurriera algún tipo de situación conflictiva o violenta, ejercer todas las acciones necesarias para el cese inmediato de esas situaciones de violencia sobre sus agentes. Después, además, en el caso de que efectivamente se haya corroborado, es decir, se obtenga un dictamen favorable sobre alguna situación de violencia, y se haya corroborado la violencia y se haya sancionado y demás, reparar el daño que se hubiera ejercido sobre ese agente y reparar ese daño conforme a las normas de derecho común. Esto es, el agente puede accionar por daños y perjuicios, sería, ¿cierto? Bueno, eso por ahí hay algunas presentaciones en la esfera judicial, ¿no es cierto? Bueno, también otra de las obligaciones del Estado como empleador es mantener en el lugar de trabajo las condiciones de respeto para los agentes que ejercen su labor bajo la órbita de cada uno de los poderes. Y por último, en realidad el Estado debe garantizar el respeto de todos los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Pero en este caso particular, por último, en el caso de iniciarse algún procedimiento administrativo relativo a alguna denuncia por supuesta violencia laboral y o conflicto laboral, el Estado debe garantizar un procedimiento administrativo adecuado, efectivo y, por sobre todas las cosas, confidencial, ¿sí? Resguardar la exposición de las partes involucradas y además, por supuesto, garantizar el derecho de defensa de aquel trabajador que es denunciado, ¿sí? Bueno,
resguardar la confidencialidad no quiere decir que esa situación va a ser anónima, porque por ahí preguntan, ¿podemos denunciar de manera anónima? Y en realidad es decir que la otra parte no se entere, no, eso no puede ocurrir, porque la otra parte, vamos a suponer, formalizamos una denuncia, inmediatamente se le tiene que correr vista a la otra parte para que tome conocimiento de los hechos que se les imputa a ella, ¿no es cierto? Entonces, esto debe garantizar el Estado. Procedimiento adecuado, que sea eficaz, la confidencialidad, es decir, que el menor número de personas posibles conozcan sobre la situación, y además otorgarle el derecho de defensa al trabajador que está siendo denunciado. La ley da una definición sobre lo que es violencia laboral y dice que es toda aquella acción, omisión, segregación o exclusión realizada en forma reiterada. Es decir, que habla de acción, de omisión, segregación o exclusión que se realice en forma reiterada por un agente, ya sea que detente algún abuso de autoridad por las funciones o cargo o jerarquía, por la influencia o apariencia de influencia que detente, y que tiene por fin último la degradación del espacio laboral o del trabajo del compañero, ¿no es cierto? Que produce alguna afección física o mental y además compromete el futuro laboral de ese trabajador. ¿Por qué compromete el futuro laboral de ese trabajador? Porque en general los trabajadores que son víctimas reales de violencia laboral, hay algunas características que se repiten. Por ejemplo, el ausentismo, ¿sí? Mucho ausentismo, porque claramente el espacio de trabajo no es el adecuado, tratamientos psicológicos, y en definitiva, muchas veces el trabajador termina solicitando o que se lo cambie de espacio laboral, de departamento, de sección, y o hasta la renuncia del trabajador, ¿sí? Bueno, entonces en este caso hablamos de la acción, y en cuanto a la omisión, esto por ahí le corresponde más a los jefes de departamentos o directores que, teniendo conocimiento de una situación de conflicto o violencia laboral entre personas a su cargo, no intervienen. ¿Por qué? Porque el director o el jefe de departamento, ante una comunicación fehaciente de una situación de conflicto entre sus dependientes, tiene que tomar intervención porque justamente tiene las facultades para hacerlo, que es, ya sea, bueno, como lo pueda resolver, llamando a cada una de las partes, en principio, recordándole las obligaciones de cómo se deben comportar dentro del espacio laboral, que es un espacio formal de socialización, no es ni casa, ni es una junta de amigos, no, es un espacio formal, en donde hay pautas y hay reglas que respetar. La primera pauta es el respeto, ¿no es cierto? Justamente el respeto entre compañeros. Yo creo que si uno se maneja solamente con ese principio, con ese valor que es el respeto, y yo creo que muchos conflictos no ocurrirían, pero por ahí vamos. Entonces, la omisión prácticamente es algo que les compete o les corresponde a los directivos, jefes de departamento que toman conocimiento de una situación y no intervienen. También en el dictamen pueden ir con un dictamen por violencia laboral por omisión, ¿sí? Bueno, eso. Después, brevemente voy a hablar de las formas de violencia laboral, porque la psicóloga es la que se va a explayar en eso, en los perfiles. Bueno, hay distintas formas de violencia laboral. Justamente lo que enumera la ley es solamente enunciativo, no es taxativo, no es que solamente esa forma, hay muchas formas. Estas son un ejemplo, un punteo, digamos. Maltrato psíquico y social, que bueno, que es toda manifestación hostil hacia el compañero, insultos, críticas infundadas, desprecio, abuso de poder, maltrato verbal, intimidación,
Bueno, eso a modo de ejemplo. Sí, disculpe, pero había una consulta. Ahí no habría un bache legal porque ahí habla de entes públicos, pero generalmente en el caso de la Dirección de Vialidad Forestal del Chaco tienen vínculos con la empresa privada. ¿Está? Entonces ahí ¿quién arbitraría en el caso que haya un conflicto entre lo público y lo privado? Sí, te va a contestar la doctora. ¿Los usuarios serían? Claro, porque acá hay esta autarquía descentralizado, pero entonces ahí debería modificarse la ley, agregar entes públicos y o privados, entonces no hay conflicto de intereses. No, pero una cosa es el conflicto que todavía no llega. El conflicto de intereses estamos hablando de que no es violencia, eso es un conflicto. ¿Sí? Entonces, pero ahí, a ver, ¿ustedes trabajan para esas personas? No, hay un vínculo, hay se firma un contrato y hay un vínculo entre lo público y lo privado. Generalmente puede haber un conflicto de intereses, puede haber un caso de una violencia ejercida por un trabajador público o de la empresa que brinda el servicio en este caso, al ente autárquico. Bueno, ellos manejan usuarios, sería, y proveedores. Ellos le va a explicar. Entiendo que esta ley, por eso dije, solamente a los que pertenecen a la administración pública, porque, por ejemplo, si tuviéramos que hacer el procedimiento administrativo, no podríamos citarlos a los proveedores que son empresas privadas, ¿no es cierto? Buenos días. Con respecto a eso, justamente al ser ente autárquico, podemos reorganizar nuestros propios procedimientos internos. Tengo entendido que seguramente tendrán también un procedimiento sumarial, de acuerdo a la característica de la situación. Entonces, dentro de ese abordaje, seguiría habiendo primero una medida preventiva, que es la mediación entre el proveedor y algún conflicto que se suscite entre algún agente, jefe o técnico, y ahí se va llevando a cabo el abordaje. Justamente nosotros en Samer tenemos un departamento que es integral. Por una parte aborda la ley íntegramente y después tenemos otros procedimientos internos de acuerdo a la ley de mediación y a otros procedimientos, digamos, que uno tiene que ir innovando dentro de su organización. Pero sí, podría haber una reforma. Justamente el objetivo por ahí, lo que venimos a proponer, lo vamos a decir luego, es la creación de una instancia como la RAC dentro de este organismo que por ahí pueda resolver sus propios conflictos internos dentro del organismo, y no obstante queda la alternativa de la Oficina de Prevención y Tratamiento del Ejecutivo, porque en el decreto tenemos que abordar la temática de los organismos descentralizados, autárquicos y demás, ¿sí? Bueno, siguiendo, hablamos del maltrato psicofísico, social y psíquico. Después hablamos del maltrato físico. Bueno, eso ya nosotros lo sabemos. Toda acción directa o indirectamente que esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a un trabajador, ¿no es cierto? Bueno, eso serían golpes. Bueno, eso una vez, y lo voy a aclarar porque una psicóloga, y no me va a dejar mentir, me explicó y me dijo, a ver si, me dijo, no necesariamente un golpe es pegarle al otro, porque, por ejemplo, si vos estás en una discusión, debate, vos estás en debate con vos y la otra persona golpea la mesa o tira la carpeta o da el portazo, esa se entiende como agresión física, ¿sí? Porque en ese momento, para esa persona, a ver si tu cuerpo es esa mesa, esa puerta o... Claro, hay una implicancia emocional, digamos, en el sentido de que uno puede llegar a entender, la persona da cuenta que esa acción está dirigida hacia uno mismo, digamos. Bueno, por eso, cada caso que nos convoca o que por ahí debatimos, sí, no, es violencia, no es violencia, bueno,
todo esto porque digamos, ay no, pero no le pegó, volteó la puerta nomás, ay no, pero no le pegó, tiró la carpeta así nomás, bueno, discriminación, ¿no es cierto?, que es toda conducta o comportamiento que impliquen una exclusión, restricción, menoscabo de la persona, ya sea por su condición física, por su edad, por su orientación sexual, por su posición económica, su religión, estado civil, etc. ¿Sí? Bueno, por otro lado, el acoso sexual. Bueno, toda conducta, dice, que efectúe o solicite para sí o un tercero, un agente, que importe cualquier tipo de conducta o manifestación explícita sexual, siempre de índole sexual, en forma de expresión o cualquier otro tipo de comportamiento que es no deseado por quien la recibe. Es decir, que todo este tipo de chistes de índole sexual, ofrecimientos, cambios, permutas y demás, sin que impliquen presión sobre la persona o el destinatario, y que ese destinatario manifieste que por cualquier medio, no solamente diciendo que no, sino que con sus actitudes o sus acciones, que no está siendo bien recibido, implica acoso sexual, que se da mucho en los espacios de trabajo. Acoso psicológico, bueno, lo va a explicar mejor la psicóloga, pero bueno, es cuando una o varias personas ejercen violencia psicológica en forma sistemática y recurrente hacia un compañero o un grupo de compañeros con el fin último siempre de degradar sus condiciones de trabajo, destruir sus redes de comunicación y demás. Bueno, la inequidad salarial, etc. Voy a avanzar un poquito más rápido, entonces le doy lugar a mis compañeros. Bueno, la oficina nuestra de la violencia laboral está conformada por un equipo que tiene mediador, abogado mediador, y psicólogo. Por ahora es ese grupo de profesionales con el que se integra la oficina de violencia laboral. En cuanto al procedimiento, ¿qué pasa? La persona que entiende que ha sido víctima de violencia laboral o tiene algún conflicto laboral puede formalizar la denuncia. La puede hacer de manera verbal o escrita. El equipo interdisciplinario siempre debe hacer el tratamiento o debe recibir a la persona porque necesita una mirada integral de lo psicológico, la mediación y demás para ver si se puede solucionar con algún tipo de resolución alternativa, ¿no es cierto? Porque no toda denuncia, que se recepcione la denuncia por supuesta violencia laboral es por supuesta violencia laboral, no porque se formalizó la denuncia hay violencia laboral, ¿sí? Justamente para eso está este procedimiento administrativo que brevemente lo voy a describir y termino. Entonces, la persona que cree ser víctima de violencia laboral o alguna situación de conflicto puede formalizar la denuncia, en este caso en nuestra oficina, ya sea de manera verbal, nosotros le hablamos las actas, o por escrito, de igual manera se la va a citar a una audiencia donde el equipo va a abordar o va a hacer su mirada interdisciplinaria de la situación, se le hablan las actas y por supuesto que se le notifica a la otra parte sobre la denuncia durante en su contra, da plazos, pero en realidad los plazos son muy breves, hay que modificarlos. Dice que se debe fijar la audiencia dentro de las 48 horas. ¿Se fija audiencia? Sí, pero se fija la audiencia, pero por ahí se dilata bastante más por la cuestión de los recursos humanos y demás, como ya sabemos todos, ¿cierto? Bueno, recibida la denuncia, se inicia el procedimiento. Lo primero que se hace es se le cita a la parte denunciada para que haga su especie de descargo. Cada uno aporta las pruebas referentes a los hechos que una quiere acreditar y la otra que quiere deslindarse de responsabilidades. Citan testigos, si tienen testigos, pueden citar 5 testigos cada uno, no más de 5, hasta 5. Bueno, por último, se toman las testimoniales y se arriba a un dictamen, que nuestro dictamen no es vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro dictamen es solamente una sugerencia para que el organismo
o la jurisdicción a la que pertenecen los agentes involucrados tomen o no nuestras sugerencias. Y entre nuestras sugerencias puede estar desestimar el caso como violencia laboral, se puede aconsejar iniciar un sumario administrativo, tomar medidas de prevención, que se promueva toda una serie de charlas, debates, de concientización y sensibilización. También se puede aconsejar que se le realice una, no quiero decirlo mal, requerir la realización de un examen psicológico del o de los involucrados a través de la Oficina de Reconocimientos Médicos correspondientes para ver la evolución. Y bueno, después el equipo interdisciplinario hace un monitoreo de cómo sigue la situación dentro del organismo en donde se produjo la denuncia o de donde vino la denuncia y demás. Bueno, les quiero dar espacio a hay bastante más, pero bueno, esto es no sé si hay alguna pregunta o las preguntas luego. ¿Sí? Le voy a dar lugar a alguna o a la psicóloga o a la mediadora para que continúe. Por favor, doctora Daniel, si puede subir, es la defensora adjunta del municipio. Me olvidé de presentarla para que también ella tiene mucha experiencia en esta temática. Cecilia, si querés subir un ratito. Cecilia Alonso. Claro, la subí para hablar la parte de mediación conmigo. Vamos a hacer así como un juego, ¿no? Bueno, yo soy la doctora Berniani, estoy encargada del abordaje en la parte de mediación, en el área de mediación. Bueno, la doctora le explicó más o menos el procedimiento y yo mirando un poco el ambiente y escuchando también lo que decía Gloria, me parece que es sumamente productivo que dentro del organismo pudieran llegar a crear este espacio de resolución previo a que la situación salga del organismo. ¿Por qué? Porque a veces es posible que tenga esa salida acá mismo, acá adentro. ¿Por qué les digo esto? Porque desde la experiencia de la oficina entiendo que las personas muchas veces buscan ese espacio externo porque no logran esa comunicación en el espacio laboral. Se escucha decir, es que yo nunca pude hablar con vos. Entonces me parece que es sumamente importante que puedan tener esa posibilidad y dado el caso de que no llegue a un acuerdo o que ese acuerdo no llegue a buen puerto, sí salir a buscar un tercero que pueda intervenir para brindar otro tipo de solución a la situación que nos tuvo el resultado esperado dentro del organismo. Pero me parece que estaría muy bueno y desde la experiencia seguramente ella lo podrá decir mejor que yo. Yo simplemente, a modo breve, quiero decirles que desde el momento en que hay vida, hay conflicto, porque nosotros mismos, hasta con nuestros pensamientos, estamos conflictuando siempre. No es que en el solo hecho de pensar, estamos evaluando si sí, si no, si vamos por acá, qué mal que hice. Entonces, es inevitable el conflicto. El tema es que el ser connatural del ser humano siempre implica una evolución, no siempre tiene que ser negativo. El conflicto puede tener un resultado positivo dependiendo de la manera en que sea abordado. A veces son, o generalmente, no a veces, yo interpreto, y en base a la normativa también, que es una cuestión de comunicación. Cuando la comunicación no es fluida, pasa que se obstruye el fluido de esa comunicación y se generan malos entendidos, que a veces no hay malas intenciones, sino que simplemente uno cree que, el otro dice que, y así se va haciendo como una bola que de no ser parada a tiempo desencadenan en otro tipo de situaciones.
hay hostilidades que sí son manifiestas y otras que sí son simbólicas. Yo anoté una por acá, por eso la busqué, que decían que el jefe le dijo: vos todavía estás verde para el cargo. Es como que fue un comentario al pasar, pero esa persona que lo recibió no lo tomó de esa manera y es como que queda afectada. Y si son reiteradas en el tiempo, es como que se va cristalizando y ahí es cuando se obstruye la comunicación. Entonces, cuando llegan a la oficina y se los recepciona y se va escuchando el relato, se le propone una solicitud de intervención para mediación. Si las partes o la que pueda relatar los hechos accede, vamos por ese lado porque consideramos el equipo completo que hay intereses posibles de ser mediados. Si vemos que no, no. Lo mismo que cuando se toma el relato de una denuncia directamente, es obligatorio preguntar si estaría disponible una instancia de mediación. Cuando la otra parte hace el descargo, recibe la misma pregunta y si vemos que sí, se los invita. No es obligatorio, pero se los invita. Y es ahí donde yo les digo que notamos esto de que no encuentran el momento para conversar y disipar esas situaciones que muchas veces no pasan a mayores. Simplemente es: yo no sabía, bueno, no, nunca me dijiste, nunca hablaste, nunca me pediste. Y bueno, no es que nunca teníamos el momento oportuno. Entonces, lo apoyo y creo que es la solución en este cambio de paradigma que se está dando, no solo a nivel de organismos e instituciones, sino que todos aquellos que son padres van a notar que en las escuelas se está trabajando mucho con lo que es la prevención del bullying, o el tratamiento del bullying en sí, porque quien hace bullying y no se resuelve en el espacio escolar, desencadena en una persona que va a ejercer actos de violencia en su espacio de trabajo. Es así, porque la violencia se aprende. En cambio, el conflicto no, somos conflictuados por seres humanos, pero la violencia se aprende. ¿Y se aprende dónde? En la escuela, donde es el primer ámbito social, donde las personas empezamos a crear y acostumbrarnos a tener una forma de trabajo. Entonces, más aún cuando somos mayores, se evidencia y se nota más, y es como que estamos un poco cansados de estas situaciones y queremos frenar. Por eso también toda esta normativa colabora en este cambio que decían tanto el subsecretario como la persona que estaba sentada acá, que no sé quién es, el señor que reemplazó a Canela, que dijo, ingeniero de Martínez. De Martínez, así Martínez, que dijo que esto sea la puerta para un cambio. Entonces, me parece que es así. Hay puertas que atravesar para modificar cuestiones que se van dando en los espacios que no tienen necesidad de pasar o escalar a una situación de violencia. Bueno, puntualmente se recepciona la solicitud de mediación, o se cree que es posible la mediación, se los invitan, les reitero, no es obligatorio, puede que la otra parte no vaya, y la característica que tiene la mediación es que la solución no surge de mí ni del equipo, surge de las propias partes que se acercan. Entre ellos deben buscar una solución que les permita volver al espacio de trabajo con otra impronta. Lo que sí se trae en mano cada una de las partes es un acuerdo que tiene la fuerza obligatoria de un contrato, es decir, la palabra que se plasmó en ese papel debe ser cumplida. ¿Por qué? Porque se les da la posibilidad de que en un tiempo aproximado, de un mes aproximado, los tiempos y los plazos que a veces, bueno, como dijo la doctora, no nos da, se llama y se consulta cómo están, si están bien, si se cumple el acuerdo, o bien se le da la posibilidad a que las partes que mediaron se comuniquen con nosotros y nos digan, ¿estamos bien o no? Y a veces, si no prospera ese acuerdo, se sigue con el procedimiento administrativo y se retoma lo que en principio fue un intento de mediar o una mediación y no llegó a buen puerto y se continúa con la denuncia, ¿sí? Y bueno, se retoma el tema de los testigos y demás. Más que nada eso, es el área, digamos, la evaluación de si
es posible la mediación cuando hay una denuncia, la hacemos de manera integral, sobre todo con Paula, porque evitamos exponer a las personas, porque nos ha pasado también de que sí quieren mediar y después ahí se terminan peleando por hechos que ya pasaron anteriormente y que no lo resolvieron y lo sacan ahí a flote. Entonces es como que tenemos que frenar, decir, bueno, se suspende la mediación, y esto es un momento engorroso, porque no es grato ir a la oficina ni para denunciar, ni para mediar, ni para nada. Uno cree que es sencillo, pero cuando llegan ahí uno se pone nervioso, les cuesta, es incómodo. Bueno, eso. Bien. Acá me recuerda la doctora que cuando hay cuestiones de género no se puede mediar. Ahí sí, descartamos la mediación. Bueno, eso puntualmente. Y el convenio que les dijo la doctora que iba a abordarlo, abordo de manera general para decirle que es un instrumento legal abarcativo de todo, no queda nada afuera. Y como estaba viendo, y quería hacerle la comparación de que este es un espacio de trabajo muy amplio, por lo que pude ver, el convenio habla del espacio de trabajo no solo en la oficina, reducido al espacio donde uno está sentado, habla del espacio, baños, no sé si tienen para desayunar o demás, patio, todo lo que suceda en el espacio queda como contemplado dentro de lo que es el convenio, lo que es protección, ¿no es cierto?, de lo que es una posible situación de violencia. Y el mundo del trabajo comprende a todos los trabajadores, no solo al que está como personal de planta, sino a todos, ¿sí? Y también habla mucho, y que me parece que es lo que me incumbe a mí, que cuando hay una situación desagradable o que nos incomoda, se nota. Se nota, porque el edificio sin ustedes es solamente una estructura de material, pero la calidez y el contenido humano lo dan las personas. Entonces, cuando hay malos vínculos, malas prácticas, se nota. Yo lo que, no sé si ustedes tienen atención al público acá, más allá de la contratación o no. Bueno, en los espacios en donde hay una atención al público, más aún, porque se percibe esa energía negativa. Pero también no hace falta público si entre ustedes, digamos, la energía se percibe o los malos tratos quedan en evidencia. Bueno, no sé, Cecilia, te vuelvo a preguntar, ¿no querés aportar nada desde tu área? Solamente quiero decir esto nomás, que me parece perfecto lo que planteaste. Sí, dejar en claro que todo conflicto que no se resuelve, todo conflicto, o sea, el conflicto es algo inherente a la organización del trabajo, a nuestra vida diaria. Todo conflicto que no se resuelve se perpetúa, se retroalimenta a sí mismo, escala y termina convirtiéndose en violencia laboral. Entonces, solamente eso, que no es no minimizar esto del conflicto laboral, porque termina convirtiéndose en violencia laboral. Entonces, hay que abordarlo de distintas, a través de la mediación, por ahí a veces también en ambientes de trabajo hay personas, o tenemos autoridades o jefes que tienen esa capacidad de liderazgo y que a veces pueden ayudar a mediar o resolver esos conflictos. Entonces, prestar mucha atención a eso, porque, vuelvo a repetir, se convierte inevitablemente en violencia laboral. Nada más que eso, así que apoyo. No poder diferenciar lo que es el conflicto, teniendo en cuenta que justamente terminamos con esa temática, y lo que es la violencia laboral, digamos. Y en ese sentido, poder comprender que lo que nos planteaban, digamos, tiene que ver con esto de que el conflicto en sí es inherente, ¿se escuchó? Al ser humano y a las relaciones que vamos
generando y que no necesariamente tiene que tener una connotación negativa, sino que puede ser promotor de cambios. Pero cuando eso no sucede, pensar a la violencia laboral como una forma de abuso de poder incluso, me parece que eso es lo principal, estas relaciones de poder que se establecen, digamos, y que tienen como fin último por ahí excluir o someter al otro. Esta relación del opresor y el oprimido que se empieza a dar, digamos. Y bueno, y también plantear que la violencia laboral, como decía hoy la doctora Castellán, son hechos o conductas que son reiteradas, no son hechos aislados, no son episodios únicos y que poseen una direccionalidad, que no necesariamente son desde el jefe hacia un empleado, sino que también se pueden dar desde los trabajadores hacia un jefe o un superior o entre los trabajadores mismos. Por otro lado, también bueno, hoy Patricia hizo una puntualización de lo que son las manifestaciones de la violencia. Todo esto por ahí es lo que tiene que ver a nuestro ámbito psicológico-social, digamos, y entender y comprender que la violencia laboral es un fenómeno complejo y que se pueden presentar de diferentes maneras, si bien hay diferentes manifestaciones o formas que se establecen tanto en la ley como en el protocolo. Son infinitas las repercusiones que puede tener en cada una de las personas lo que es la violencia laboral. Y entre esas, como hoy ya Patricia hablábamos, encontramos manifestaciones en torno al maltrato psíquico y social, al maltrato físico, a la discriminación, al acoso sexual, al acoso psicológico, a la inequidad salarial también, pero todo va a depender y va a tener que ver con la singularidad de la persona y con las herramientas con las que las personas cuentan para afrontar ciertas situaciones. Entonces, no hay una consecuencia única o un sentido único, sino que debemos centrarnos en el caso por caso y en las particularidades que se presentan, digamos. Además, también se tiene en cuenta lo que son las consecuencias de la violencia laboral. En el protocolo se establecen estas consecuencias físicas que tienen que ver con los dolores corporales, con afecciones psicosomáticas que pueden ser, no sé, infinitas, gástricas, dermatitis, erupciones cutáneas, un montón de trastornos y afecciones que se pueden presentar de manera psicosomática. Después tenemos lo que son las consecuencias psíquicas, que tienen que ver con todas estas que se vienen a presentar como sentimientos de ansiedad, sentimientos de fracaso, apatía, baja autoestima, desconfianza, depresión, incluso ideación suicida. Las consecuencias sociales, que tienen que ver con el aislamiento, con la evitación, cuando la persona empieza a aislarse, empieza también a tener conflictos fuera del entorno laboral, con su familia, con su pareja, con sus amigos. Y las consecuencias laborales, cuando la persona ya comienza a ausentarse del trabajo, a faltar, cuando se empiezan a presentar conflictos en la organización del trabajo, cuando hay rupturas, si se quieren, en los lazos de cooperación y desconfianza en el ámbito laboral, digamos, son todas estas repercusiones que ya no tienen que ver con lo individual, sino también con lo colectivo, con lo social y con el entorno laboral. Bueno, por ahí en cuanto al perfil del agresor, es una forma, por así decirlo, un ABC que se plantea en el protocolo para poder identificar al agresor.
En este sentido, los psicólogos tenemos como una posición un poco ambivalente en cuanto a estas enunciaciones o caracterizaciones, porque si bien permiten, si se quiere, encasillar en un tipo de personalidad o en un tipo de patología algunas actitudes o conductas, esto no siempre es así y muchas veces se presentan conductas aisladas o conductas diferentes que no necesariamente encasillan al agresor en un tipo de patología. Entonces, fundamental y resaltar otra vez el caso por caso, y que como equipo interdisciplinario nosotros tenemos en consideración las particularidades y las singularidades de las personas que vienen a la oficina, digamos, y cómo esas particularidades y esas singularidades van a venir a, por ahí, hacer una influencia directa en lo que es el vínculo que se establece entre las partes, sea positivo o negativo, en este caso, bueno, una situación de violencia. Pero bueno, por ahí a grandes rasgos, para tener en cuenta, se presentan en general, generalizando, valga la redundancia, algunos tipos de actitudes, como por ejemplo, un perfil psicópata que utiliza la manipulación y la mentira, posee capacidad de seducción, considera que todos le deben todo, carece de empatía. Otra de las caracterizaciones que hace es la personalidad paranoide, que presenta desconfianza permanente, que tiene ideas de prejuicios, que todos quieren hacerle daño, que los demás están en su contra, extrema desconfianza todo el tiempo. El síndrome de medio ilegal inoperante activa, que se presenta como conformista, que siente la necesidad de figurar o aparentar, tiene sentimientos de inferioridad, digamos, y eso lo puede llevar a generar una envidia que haga que pueda atacar a quien considera como amenaza, digamos. Y el otro perfil que se propone es el narcisista, como aquella persona que es omnipotente, que no tiene empatía, que no soporta la crítica, que es megalómano, o sea, utiliza la mentira y que tiene habilidades de seducción. Pero básicamente esto, digamos, que les decía anteriormente, la importancia de que las oficinas estén integradas por un equipo interdisciplinario es a destacar. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con las herramientas y las habilidades para poder dar cuenta de aquellos tipos de actitudes o de conductas o de características de las personas que no siempre se ven en el discurso, digamos, sino que también pueden verse en eso que no se dice, que también dice cosas, y que muchas veces nos encontramos ante intentos de exageración, intentos de manipulación incluso hacia nosotras, pero bueno, nos damos cuenta esos esfuerzos. Y bueno, eso más que nada. Sí, bueno, yo soy Azul Cachiati, formo parte, soy psicóloga, formo parte del equipo interdisciplinario de la Oficina contra la Violencia Laboral del Poder Legislativo. Hoy nosotros nos encontramos trabajando más en lo que es la prevención. Por ahí no recibimos tantas denuncias porque es una oficina que viene trabajando en esta temática hace años. Entonces hoy por ahí nos abocamos más a lo que es prevención. En base a lo que decía recién Paula, me parece importante también aclarar que acerca de los perfiles, por ejemplo, tenemos en cuenta que es una situación en un momento dado, entonces la persona puede reaccionar a esa situación y a ese momento dado, ¿sí? Por ahí no lo determinamos como una totalidad, sino como una observación del momento. En cuanto a la prevención que hoy nos encontramos haciendo, apuntamos también a esto de que el comportamiento muchas veces es causado por el contexto, ¿sí? En donde uno está inmerso y que además tiene un historial hacia atrás, digamos. También que el comportamiento muchas veces es motivado justamente porque hay un objetivo en común, hay
un objetivo de ir hacia determinado deseo, alcanzar determinada meta. Entonces eso también a veces influye en la manera de actuar de la persona, y estas son cuestiones que nosotros vamos teniendo en cuenta a la hora de poder por ahí ir viendo estos perfiles que recién presentábamos, como para no encasillar, encapsular y que quede como ese perfil, digamos, de la persona. Por ahí también lo que tenemos en cuenta es las patologías o las señales de alarma que muchas veces uno lo puede identificar, como decía Oli, estrés, depresión, el burnout también, que es una cuestión de una patología, digamos, que aparece cuando el estrés es prolongado, no es tratado, ¿sí? Y esto se da casi siempre cuando el ambiente de trabajo, si bien a veces no escala violencia, es de constantes conflictos. Entonces empiezan a aparecer estas patologías o estas señales de alarma donde por ahí, bueno, aparece depresión, como decíamos recién, incluso también lo pensamos como trastorno del sueño, trastorno del ánimo, empiezan a aparecer así determinadas señales que por ahí indagando y demás se puede llegar también a detectar estos conflictos que por ahí al sostenerse en el tiempo generan estas cuestiones a nivel singular, como decía recién Pablo. Bien, ese es mi aporte, no sé si alguien quiere aportar algo más. Bueno, por ahí para finalizar, en cuanto a lo que planteaba Azul, del contexto sobre todo, para promover un clima saludable y un ambiente óptimo de trabajo, nosotros lo que recomendamos es habilitar espacios de intercambio, espacios de escucha activa que permitan el flujo de la comunicación y que permitan la resolución de estos conflictos de los que hablábamos hoy. Y eso va a hacer también que el trabajador pueda identificarse en su lugar de trabajo, que pueda tener un sentido de pertenencia, generar una confianza, digamos, tener una visión y objetivos compartidos, y se presenta como fundamental que cada uno tenga funciones y roles establecidos y claros, digamos. Porque cuando eso empieza a cristalizarse, cuando empiezan a haber roles muy rígidos o poco claros, es cuando empieza la situación conflictiva que puede escalar a una situación de violencia. Así que bueno, eso. Bueno, ahora nos van a contar su experiencia o lo que quieran relatar ¿sí? para redondear. Bueno, de paso. Sí. Bueno. Bueno, la coordinadora, bueno, Bueno, más que nada para redondear con lo que nosotros podemos vivenciar, si bien como relataban las colegas, es la oficina más viejita, por así llamarla. Esta ley, el marco normativo de la ley que anunciaba Patricia, la 2023, si bien data del año 2012, particularmente con lo que respecta al Poder Legislativo, por una iniciativa, una resolución interna, si bien la ley invita a los tres poderes, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, a que cada uno instale su propia oficina, por así llamarlo. Bueno, por iniciativa de su momento de una de las presidencias, la diputada Elida Cuesta resuelve el 1 de septiembre del año 2016 abrir nuestra oficina. De hecho, este 1 de septiembre ya vamos a cumplir 8 años, este es nuestro 8º aniversario. Y con respecto desde el momento que yo asumí, siempre les comento a las demás coordinadoras que nuestra gran herramienta es la prevención, más allá que nuestro escenario al comprender de un empleado legislativo es más reducido, tiene que ver también el contexto. Nosotros no tenemos un edificio único, entonces por ahí tenemos 14 inmuebles, no tenemos nuestra casa, entonces todo tiene que ver con todo.
Y lo que sí, para que se pueda, digamos, ser un trabajador competente, tienen que estar las funciones siempre bien designadas. ¿En qué sentido? En este caso, por ejemplo, acá hay talleristas, hay gente que también trabaja afuera, no es como nuestro trabajo que es mayormente administrativo. Entonces, por ahí se da, si yo tengo una tarea asignada y la cumplo en tiempo y forma, no voy a tener tiempo para estar o con el celular, o estar molestando, o estar naturalizando, estar en el patio, en los lugares comunes, que también ahí se puede, ¿no es cierto?, trasladar estas actitudes no deseadas y se naturalizan. Nosotros tenemos, por ejemplo, la mayor parte de inconveniente en la dirección de seguridad, logística, protocolo, porque es común, ya viene la gordita esa, ¿qué hace? O sea, hay modismos que ellos naturalizan porque a lo mejor no están controlados y creen que es normal tratarse así, y eso es lo que tenemos que corregir. Eso lo tenemos que corregir, pero entre todos. Más allá de que todos cuando vamos a trabajar vamos con una mochila, con un montón de cuestiones, pero a la hora de trabajar, nosotros siempre digo, nosotros no venimos a hacernos de amigos. Ojalá que después de la relación laboral surja una amistad, pero nosotros tenemos que venir a cumplir un trabajo, en una relación de prestación. Yo trabajo para que me retribuyan. Y en ese contexto, esas 8 horas o lo que fuera, yo tengo que cumplir con mi función. Y les digo, nosotros el año pasado, en todo el año, no fueron más de 3 denuncias que tuve. Lógicamente, por eso cuento, es un escenario distinto. Nosotros todo el año bajamos a las distintas oficinas, sin avisar, porque si yo estoy avisando que voy a bajar, ese día se enfermó, porque también son vivos. Si yo aviso, voy a ir a la dependencia, a la dirección de imprenta, se enfermaron todos, porque ya no quieren escuchar. Entonces nosotros bajamos y saben que hay un ente, una oficinita que lo está controlando, o saben que si un trabajador se siente, digamos, mal por alguna determinada conducta, sabe que puede ir a nuestra oficina, y ellos saben que nuestra oficina, que está situada en Brown 561, no es para ir a hacer denuncia. Contamos con operadores sociales, con psicólogos, es para cualquier duda, no se entra, no es la casa del terror que entra ahí, es para denunciar. Por eso celebro, y lo vuelvo a decir, que ojalá que puedan ustedes obtener su oficina, no sé si dependerá de legal o de recursos humanos. Nosotros tenemos una estrecha relación porque la ley también indica que el auditor tiene que ser la dirección de recursos humanos. Nosotros nos controla a su vez recursos humanos, porque a la hora de pedir los legajos de los empleados, un sinfín de requisitos que requiere el procedimiento. Por eso celebro, ojalá que lo puedan llevar adelante, ojalá que puedan mediar, ojalá que las aristas que surgen entre los distintos trabajadores se la puedan resolver sin tener que llegar a denunciar, ¿no es cierto?, en el área del Poder Ejecutivo. Y capacitar, bajar a las distintas delegaciones. Realmente, yo le digo, a nosotros nos sirve mucho. Y bueno, esa es la idea. Igual, de todas maneras, reitero, estoy a disposición de todo el organismo para lo que necesiten. Nosotros mensualmente hacemos capacitaciones en distintos organismos fuera ¿no es cierto?, de la esfera del Poder Legislativo, así que a disposición de lo que quieran consultar, y lo mismo que a las otras colegas, como tenemos más asiduo en la relación. Nada más. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Joana Rojas, coordinadora de la Oficina para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral del municipio de Resistencia.
Primero quiero felicitar a todos los que me antecedieron en la palabra porque explicaron muy bien de qué se trata esta cuestión de violencia laboral. Quiero contarles que nosotros también somos un equipo interdisciplinario integrado por abogados, mediador, psicólogo y psicólogo social, que hoy por cuestiones laborales y algunos que están de licencia no pudieron acompañarme en esta oportunidad. Y también contarles un poquito del trabajo que se hace, si bien cada oficina tiene su idiosincrasia, ¿no es cierto? Cada organización tiene su idiosincrasia. Tratamos de trabajar de manera articulada todos los actores que estamos, trabajando en la temática, por eso es que estamos en continuo contacto con quienes me antecedieron en la palabra. Bueno, simplemente contarles un poquito que a través de la ordenanza 11788 el municipio adhiere en el año 2016 a la ley 2023A, que en principio hacía el tratamiento de los casos, la oficina de Patri, ¿sí? los casos del municipio, hasta que el municipio llama a concurso para cubrir el cargo del coordinador de la oficina, y empezó el municipio a tener su propio tratamiento, ¿no es cierto?, de los casos de violencia laboral. Y tenemos nuestro procedimiento establecido a través de la ordenanza 13253 que crea, ¿no es cierto?, la oficina, y entramos a funcionar en abril del año 2022. Cuando se abrió la oficina era una comisaría, todo el mundo iba a denunciar, ¿sí? Después empezamos a bajar a los espacios de trabajo, como mencionaban las compañeras, y pudimos hacer un trabajo de prevención donde con esto en algunos casos atajábamos un poco las situaciones, porque eran áreas donde se suscitaban conflictos laborales, donde le brindábamos algunos tips para que los empleados municipales puedan resolver los conflictos, ¿no es cierto? Y que no escale eso y se enquiste, digamos, en su oficina, en su área, y muchas veces despertábamos lo que muchas personas callan, digamos, ¿no? O sea, identificaban que estaban ante situaciones de violencia y llegaban a la oficina a hacer las denuncias pertinentes, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos una ley nacional de lo que es violencia laboral, así que cada provincia aborda de manera diferente la temática. Sí, el convenio 190, como explicaban las compañeras hoy, viene un poquito a ampliar el ámbito de protección, digamos, del trabajador, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué hace Argentina al respecto para adoptar su normativa interna, digamos, a este convenio tan importante, ¿no? Pero bueno. Disculpame, Sí. ¿puede ser que Argentina ya haya ratificado por medio de una ley nacional? Argentina ratificó el convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT, pero tiene que adoptar su legislación interna, o adaptar, ¿no es cierto?, su legislación interna a lo que dice este convenio. Por ejemplo, el Patrilex mencionaba el artículo 5 de la 2023A, que da una definición de violencia laboral, y esa definición nos dice de que son actos reiterados. El convenio 190, por ejemplo, te habla de que un solo acto puede ser considerado violencia laboral. ¿Se entiende? Entonces hay cuestiones que nuestra legislación interna no condice con lo que dice este convenio 190. Entonces hay que buscar la forma de adaptar, digamos, nuestra normativa interna a ese convenio. Claro, pero vos decías que no había una ley en Argentina, por eso te pregunto. No hay ley nacional de violencia laboral. Eso es internacional. Eso es La internacional. ratificación
no existe la 27580, puede ser. Sí, ratifica lo que es el convenio 190, pero no hay una ley específica que dé tratamiento a los casos de violencia laboral. Bien, y no está ajustado, dicen, la 2023 con esa normativa. Bien, ¿Así? Todavía no queda adaptado. Gracias. Seguramente tendrá modificaciones. Seguramente. Inclusive incorpora la violencia de género que nosotros no la teníamos. Claro, entiendo, gracias. Exactamente. Sí. Perdón, señorita. Sí. En el año 1996 se sancionó la Ley de Riesgo de Trabajo de la República Argentina, que definía lo que es accidente de trabajo y enfermedad profesional. Enfermedad profesional define el deterioro de la salud del trabajador en un deterioro paulatino, o sea, en un proceso de tiempo. Dentro de los factores de riesgo agentes que sufre el trabajador tenemos agentes físicos, agentes químicos, biológicos, y habla de los riesgos psicosociales o agentes psicosociales. Y dentro de los riesgos psicosociales tenemos síndrome de burnout, como dijo la licenciada, que significa la autoinhibición, habla del acoso laboral, del acoso sexual y todos los términos referidos al riesgo psicofísico. Sí. El decreto 574/03 de la provincia del Chaco es la copia fiel de la Ley de Riesgo de Trabajo de la República Argentina, que habla de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La Ley de Riesgo de Trabajo dice que tiene que rehabilitarse y recalificarse al trabajador y debe reparar los daños causados por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Acá hay, en el caso de la licenciada, está a cargo de SAMET o de SICHEC, en el cual hay una aseguradora de otra, pues sí que hay normativa. Lo que pasa es que hay un bache legal de que los abogados, en este caso los asuntos jurídicos, se toman de eso y no se cumple efectivamente. Pero la Ley de Trabajo establece del año 96 los agentes psicosociales. Sí, vos estás hablando de lo que son las CIMAT, que son las condiciones y medio ambiente del trabajo, Claro, donde incluyen los factores de riesgo psicosocial, etcétera, ¿no? Y la ley dice hay que rehabilitarlo al trabajador, que significa rehabilitación también es psicológica y psiquiátrica, y recalificarlo, es decir, que tenemos una normativa. Y del año 2003, Dirección de Salud Ocupacional, que ahora es Centro de Reconocimiento Médico del Chaco, habla de la rehabilitación. En este caso tenemos casos de síndrome de burnout, de estrés laboral, acá en este Pero el síndrome del estrés no son violencia laboral, ¿no? Constituye pero violencia. genera eso. No. A ver, hay espacios en donde, por supuesto, que por las características de lo que se realiza, nosotras, por ejemplo, tenemos bastante estrés laboral y burnout porque estamos saturadas de más. Eso no es violencia, eso tiene que ver justamente con las características del trabajo que llevamos adelante, ¿sí? Justamente por ahí no se hizo bien la división. Eso, los conflictos, rápido. Sí. No, de que nosotros tenemos que separar lo que es conflicto de violencia. El conflicto es cualquier discrepancia que se da entre los trabajadores y la situación de violencia, y cuando esos conflictos no se abordan a tiempo, escalan y se enquistan en la organización, ¿sí? Lo que vos estás mencionando son las condiciones y medio ambiente de trabajo que claramente interfieren, ¿no es cierto?, en el cotidiano, ¿verdad? Y que según el caso que cada uno plantea, podríamos estar ante una situación propiamente de violencia laboral o simplemente ante un incumplimiento de la ley de riesgo de trabajo, como vos lo estás planteando. ¿Se entiende? Tampoco existe una legislación nacional en lo que es factores de riesgo psicosociales, por ejemplo, que hoy en día nosotros tenemos que, como institución, empezar a ver ese cambio de paradigma riguroso que había en la ley y tener este lado más humano y empezar a pensar en esto que vos estás diciendo de los factores de riesgo psicosociales y todo lo que emocionalmente o psíquicamente cómo influye, ¿no es cierto?, el trabajo en la mente del trabajador. Nosotros tenemos lo que se llama el trabajo prescrito y el trabajo real. El trabajo prescrito es lo que la propia organización nos manda a realizar, y el trabajo real es la estrategia que nosotros como trabajador llevamos adelante para poder cumplir con ese trabajo. Esa diferencia entre el trabajo prescrito y real es lo que nosotros llamamos trabajo percibido. Eso puede ser fuente de sufrimiento para el trabajador, como bien lo mencionaban hoy las psicólogas,
y desencadena en una serie de patologías, ¿no es cierto?, si no se lo controla a tiempo, o puede ser un desafío para el trabajador y empieza a explotar en su trabajo, ¿no? Entonces todo va a depender de cómo el trabajador perciba lo que le está sucediendo en su lugar de trabajo. Entonces ahí entra a jugar mucho la subjetividad, ¿sí? Sí, hoy actualmente la aseguradora de trabajo incorporaron psicólogos laborales para trazar este abordaje. ¿Por qué? Porque las aseguradoras de trabajo nacieron de la ley madre, que es la ley del trabajo. Actualmente también el departamento, en este caso el Centro de Reconocimiento Médico de la Provincia del Chaco, a cargo de la doctora María del Saucedo, también recibe situaciones de estrés laboral en el cual el trabajador está afectado. Y otra de las cuestiones también que en el caso de un accidente de trabajo en componente psicoemocional, que la persona sufre por la violencia laboral que puede llegar a tener. Claro, pero por eso hay que hacer hincapié que el origen sea, digamos, ese accidente o lo que sea de desencadenante de una violencia literalmente laboral. Porque, como decía la chica, en el caso que estamos nosotros, si yo soy coordinadora de la oficina de violencia laboral de la legislatura, todo el horario de mi trabajo, ¿qué voy a recibir yo? Problemas. O sea, evidentemente yo vivo sumergida en un burnout, es decir, cuando le dicen tener la cabeza quemada, y sí, porque nadie va a mi oficina a decirme, ay Pato, qué divina, un buen día tuve. Claro, pero bueno, es la carga de trabajo que yo tengo. Yo no puedo ir a decir o a decir, ay, me están violentando porque vinieron todo lo de protocolo, porque pasó X situación. En mi trabajo, por ejemplo, se generan peleas porque no tienen computadora, porque se turnan, porque el que tenía que hacer la nota está mirando el horóscopo en la computadora. Hay un montón de cuestiones. ¿Dónde dice que tenés que mirar el horóscopo? ¿Dónde dice que tenés que chatear? ¿Dónde dice que tenés que leer el diario? O sea, cuando tu función, a lo mejor sos notificador, pero como no tenés nada, no tenés notas que llevar, estás, ¿y qué haces? ¿Molestar? ¿O le estás sacando el insumo de trabajo al otro compañero? Entonces, por eso te digo, depende del ambiente donde cada uno se mueve y el escenario donde uno presta servicio. Disculpe, me interrumpo más. El decreto 1338/96 de la República Argentina hablaba de la incorporación de los servicios de medicina al trabajo y de higiene y seguridad del trabajo. El decreto se modificó y ahora se agregó la psicología laboral, que también está generando un cambio de paradigma, porque yo me formé en seguridad y higiene, el médico se formó en medicina del trabajo, la parte psicoemocional no nos corresponde, y son cuestiones de que se tienen que hacer cumplir efectivamente. Bueno, también igual que el Consejo para los psicosociales son factores que van a desencadenar, si se tratan a tiempo, van a desencadenar en violencia laboral. Entonces, sí, como decía la doctora, los riesgos psicosociales desde una parte o desde una óptica más humana se tienen que tomar en cuenta, y eso es lo que estamos abordando y lo que estamos trabajando en todas las oficinas para tomarlo como un factor importante que influye en la vida y en la cotidianidad de todos los trabajadores. Bien, no, también un poquito, nosotros hablamos netamente de esta ley que trata lo que es la violencia endógena, es decir, las situaciones de violencia que se dan entre los empleados de las áreas, en el caso municipal, en el legislativo, en el de Gloria en SAMER, en el Ejecutivo, ¿no es cierto? Pero también tenemos lo que es la violencia exógena, que es la violencia recibida por los de afuera, ¿no? Como hoy planteaba el señor, proveedores, clientes, etcétera. ¿Sí? Nosotros desde el municipio también, el municipio atiende a contribuyentes y muchas veces el empleado está expuesto a ese tipo de violencia. Bueno, es ahí donde nosotros decimos, hay que adaptar la normativa interna a este convenio que sí prevé, ¿no es cierto?, este tipo de violencias. Para trabajar hay un montón. Yo creo que los aportes de todos es importante, si bien esta temática
viene arrastrándose desde hace mucho, es como que hoy está más visible, ¿no? Y es lo que estas oficinas tratan de hacer, ¿no es cierto?, de poner un poquito en el escenario estas cuestiones y de que, bueno, podamos abordarla y trabajarla articuladamente. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, la doctora Pintos es la que tiene a cargo la oficina de RAC, Resolución Alternativa de Conflictos, que es justamente el objetivo que tiene la Dirección de Recursos Humanos de este organismo, conformar dentro de ese espacio, de esa dirección, una oficina similar o con similares características que la RAC. Así que ella le va a contar su opinión. Nuevamente buenos días, gracias por estar presentes aún. Como decían las colegas, esto es un cambio de paradigma. Desde mi experiencia dentro de la empresa SAMER, desde el 2016 yo vengo realizando estos cambios de paradigma porque además de abogada soy mediadora y me autopercibo mucho más dentro de la mediación, de buscar el diálogo, la solución a la contienda y no terminar en los estrados judiciales, economía procesal, tiempo para ambas partes y bueno, dejar sí el abordaje del ámbito judicial para otras cuestiones. Como les decía, les voy a contar la experiencia que tenemos y que seguimos teniendo en la empresa. Genera un poco de resistencia al cambio de paradigma. Por eso es importante, como una acotación de la experiencia que sacamos con el equipo a la conclusión. Es muy bueno esto, las capacitaciones, las jornadas, pero también después las charlas puertas adentro con cada oficina, buscar personas delegados de sectores que tengan la vocación de tener un servicio, de querer escuchar el conflicto y buscar una construcción entre todas y todos, digamos, y también que sean sinceras las personas que dicen, bueno, soy abogada o soy especialista en esto, pero mi abordaje va por otro tecnicismo y no esta vocación de la escucha activa, porque esa es una de las características del departamento en el que yo estoy a cargo, depende directamente del directorio. Hoy en día tenemos un gerente, nosotros al que nos reportamos, que es el gerente legal y técnico, el doctor Miro, pero como les digo, desde el 2020 se oficializó. Del 2016 al 2020 yo hacía como prueba pilotos, había gerentes técnicos que solicitaban al directorio mi intervención, porque como era mediadora y ante un conflicto, que como bien dice el señor, ¿cómo es su nombre, perdón? Martín Blau, yo estoy a cargo del Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Soy especialista en higiene y seguridad en el trabajo. Bueno, así comenzó mi trabajo en SAMER. Yo comencé en comercial y después, como sabían que era la única abogada mediadora y había conflictos con las empresas tercerizadas, con vecinos, terceros, era como bien dice el señor, el abordaje en el departamento legal tenían una estructura que seguir y era como difícil salir de ese cuadro y así comencé. Luego presenté el proyecto analizando que había una ley de violencia provincial, la ley integral de mediación y ahí se hizo como un espacio integral. Como bien decían las colegas, al tener una empresa que presta servicio, hay como una amplitud de conflictos, no es solo administrativo, sino que también con el usuario, en territorio, con proveedores, becados, universitarios que vienen a hacer su pasantía, hay una ambigüedad. Entonces, fuimos, siempre estamos actualizando el espacio, hasta hoy en día está en análisis de reorganización, porque justamente al ser un ente autárquico, tenemos nuestras propias reglamentaciones internas, nuestra propia razón de ser, y bueno, hay que ir adecuándose a eso, pero lo importante es generar un protocolo de actuación interno, que nuestros pilares sean estas leyes, la ley provincial, la ley de mediación, los organismos internacionales. Nosotros, el departamento está dividido en equipos, basándonos en la ley de violencia laboral,
porque es la última ratio, o sea, cuando ya hay una violencia laboral que puede rozar algún tipo de acoso u otras cuestiones, tenemos que tener todo el encuadre respaldatorio para poder abordar cualquier cosa que se presente a la oficina. Y lo último, ¿no es cierto?, sería un conflicto violento o un acoso. Entonces tenemos un equipo de mediación, un equipo también de prevención de violencia, donde llevan a cabo el procedimiento que realizan en provincia, que también fueron nuestros pilares fundamentales para ir puliendo esa parte de violencia, donde siempre con Patricia, cuando había algo bastante complejo, pedíamos que lo vise, que también, como usted dice, no hay una parte de la ley que diga, bueno, que la Oficina de Violencia Provincial de Gobierno regentea a los otros entes autárquicos, porque a veces a mí lo que me pasaba era, como yo soy personal de planta de ahí, con algunas personas me conozco más que con otras, y era como que, bueno, no, Gloria, vos tuviste en comercial, entonces con lo de comercial siempre vas a tener una empatía diferente. Y no es así. Pero lo ideal es que cuando algunos no se sienten confianza, tener también a alguien que sea como nuestro auditor, también como tiene, por ejemplo, Patri. Y ahí en el camino yo me fui sumando con las demás colegas coordinadoras, donde me fui nutriendo y, como bien decía también Joana, ir adaptando a la necesidad de la organización. Por eso también es importante que el que coordine conozca la organización de todos los ámbitos. Y como yo me di en ingeniería, en gerencia de planificación, en gerencia administrativa, higiene y seguridad, es como que yo fui conociendo los pros y los contras de mediación, y era la necesidad de un procedimiento para prevenir violencia familiar. Querida, hoy en día la incorporación de un psicólogo laboral no es un privilegio, es una necesidad que tienen las organizaciones públicas. Es decir, lo vuelvo a repetir, yo me formé en seguridad de higiene, el médico en asesoría médica, en medicina del trabajo, y el psicólogo laboral es el que puede entender la problemática que esté sufriendo el trabajador psicoemocional. Yo puedo leer un libro de inteligencia emocional, hacer un curso de neurociencia, que lo he realizado, pero no sé cómo abordar el problema. Y en cada accidente de trabajo un componente emocional es seguro por enfermedad profesional. Sí, exactamente, por eso es importante que el equipo sea interdisciplinario. En el caso de SAMEM, por ejemplo, sí o sí también tiene que estar está compuesto por técnicos que conozcan, porque, como les digo, intervenimos en conflictos entre agentes y usuarios. Y usuarios también, uno tiene que tener información técnica de decir, bueno, se le cobró la boleta de esta manera o cual por esta situación. Pero siempre pasa lo que decían mis colegas, que y yo estoy totalmente de acuerdo. En SAMEM, por ejemplo, el 80%, 85% son conflictos laborales por falta de comunicación, porque por ahí se puentean informaciones, porque por ahí entre compañeros también tienen buena relación, y un día uno contestó mal y el otro se enojó, no le habló mal, y ahí comenzó el tira y afloje. Pero la base es la falta de comunicación. Hay que aprender a tener una comunicación asertiva. Es decir, si algo me molesta, poder decirlo en palabras. No esperar a que por ahí me pregunten, porque el jefe, la jefa, a veces está ocupado y preocupado en el objetivo técnico que le impone, más ustedes que están con las obras, todo lo mismo que saben. En el objetivo técnico que te impone el directorio, la autoridad máxima. Y por ahí no está viendo que una agente, una compañera le pasó algo, y entonces ese equipo especializado que se vaya capacitando día a día va a ayudar a intervenir y poder prevenir, primero a través del diálogo, de la mediación, de una simple gestión, y bueno, que no llegue a la escalada que hoy en día en algunos casos llega de la violencia, porque después, como dice Patrick, empiezan a los empujones, y vos le preguntás, ¿qué pasaba antes? No, nunca tuve problemas. O sea, comienza la escalada y no se interviene a tiempo. Hay que prevenir, como en la salud, digamos. Si no hay una prevención, después, como siempre decimos con las chicas, se ataca ya cuando escaló y ya a veces es imposible hasta poder hablar. Y también evitar que salga dentro de su organismo, poder resolverlo puertas adentro o tener la intención. Después cada uno tendrá su derecho si no está de acuerdo, porque, como decían también, media consentimiento. Nosotros entonces tenemos un equipo de gestión
que es un equipo de técnicos, facilitadores del diálogo, que intervienen con usuarios directamente o con los compañeros que a veces mismos no saben qué procedimiento administrativo seguir y ya se enojaron con el jefe y ya pasó de todo. Después está el equipo de mediación, el equipo de prevención, que ahí literalmente lo que dice la ley de violencia provincial. Y después nosotros fuimos innovando en un equipo de formación social, que es la que fomenta los contenidos para llevar a cabo las capacitaciones, porque es importante la prevención y generar la red de contención con los organismos externos. Así que yo celebro estar hoy acá y que se dé esta situación, porque quiere decir que vamos avanzando. Y después hay un equipo de bienestar físico, mental y social, donde ahí tiene que estar compuesto, como dice el compañero, con, digamos, personas que tengan expertise, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, médicos. Es difícil conseguir, pero es importante y necesario. Bueno, y estamos siempre en un periodo de reorganización, pero siempre a favor del diálogo, de la prevención del conflicto. Y bueno, nosotros, mi equipo y quienes hablan, estamos a disposición también para ayudarlos en este camino. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy la doctora Débora Danef, actual defensora del pueblo de la ciudad de Resistencia. Bueno, agradezco la invitación de la colega Pinto a estas jornadas tan enriquecedoras. Conozco a las colegas, conozco su trabajo activo en la temática y estas jornadas siempre nos dan un aprendizaje absoluto. También soy una activa militante por los derechos de la mujer, los derechos humanos, y desde nuestra defensoría nosotros queremos articular el trabajo con todos los organismos del Estado. Vamos visitando los barrios, centros comunitarios y trabajando en esta problemática. Sabemos que el Chaco lidera actualmente los casos de femicidio y, como decía la doctora Castellán, para erradicar esta problemática, sabemos que no vamos a llegar al punto cero, pero por lo menos para ir disminuyendo los casos de violencia hay que trabajar activamente en la prevención. Por eso tenemos que enfocarnos en estas temáticas, erradicar de a poco estas violencias, comprometernos como sociedad. Y bueno, con la ley que tenemos, la 26485, que es la ley de protección integral, ¿sí?, de la violencia hacia las mujeres, tenemos una de las modalidades que es esta, la modalidad de violencia laboral, ¿sí?, que es la que se aplica en los ámbitos donde uno desarrolla su actividad profesional, ¿sí?, donde realiza su trabajo. Sabemos que las personas a veces pasamos mayor parte de nuestro tiempo con nuestros compañeros de trabajo que incluso con nuestra familia. Entonces tenemos que trabajar en espacios seguros, espacios sanos, donde nosotros podamos estar tranquilos y brindar nuestra actividad profesional de la mejor manera. Así que agradezco estar presente y bueno, que me inviten a esta jornada tan enriquecedora y quedo a disposición para trabajar en conjunto con todas las colegas para llevar esta información a los barrios, a los centros comunitarios y también a las instituciones donde nos requieran este compromiso y el servicio activo para luchar contra todo tipo de violencias. Acá la doctora Prete es quien va a cerrar porque es quien nos convocó, nos invitó, porque tiene como objetivo crear dentro de su dirección justamente este espacio RAC, o no sé cómo lo llamará, que sea un paso previo a concurrir a la Oficina de Prevención y Tratamiento de Bueno, primero que nada agradecer la participación de todos los agentes. Como dijo la doctora Patricia López, la idea es en la Dirección de Recursos Humanos dar una solución o por lo menos tratar de solucionar los conflictos laborales y no llegar a lo que es la violencia laboral. Y en el caso de violencia laboral, obviamente, erradicar ese tipo de violencia en una oficina o en el lugar donde se genere. Principalmente es concientizar lo que es el ambiente laboral, un ambiente saludable, sano, que se pueda desempeñar en la gente de las diferentes carreras que tenemos nosotros. Tenemos carrera obrera, maestranza, técnico, administrativo, profesional.
es muy amplio la carrera, el tipo de tarea que desempeña el agente vial. Y lograr esto en la Dirección de Recursos Humanos, resolver conflictos dentro de nuestra repartición, en lo posible, como dice la doctora, con el consentimiento de las partes. Y bueno, obviamente si no se puede, siempre la Oficina de Violencia Laboral, que depende del Ejecutivo, en 1371-177, donde pueda acudir el agente. En lo posible, como siempre, con la licenciada Abigail Paniagua, estamos en posición de todos los agentes, si algún conflicto o situación de violencia se presenta, para escuchar a la gente y tratar de resolver esa situación. Así que le agradezco la presencia de todos. Y bueno, es un inicio en la Dirección de Recursos Humanos que vamos a tratar de avanzar en esta propuesta. Muchas gracias. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, estamos a disposición.